Hola, buen día. Bendiciones a todos. Nosotros somos el equipo 3 formado por Elena Ayala Amaya, Ana Laura Granados Alanís y Lucas Cedillo Flores. Y nos tocó compartir el tema ¿cómo podemos explicar la Trinidad en la Biblia si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia? Para comenzar, cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, debemos entender que el Dios en el que creemos y al que servimos es un Dios trino que se comprende en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son distintas, tienen personalidad y voluntad propias, pero forman un solo Dios. La doctrina de la Trinidad es fundamental en nuestra fe cristiana, porque define la naturaleza de Dios como un solo Dios en tres personas distintas, y esta fe es lo que nos diferencia de las demás religiones del mundo. Wayne Grudem, en su libro Teología Sistemática, lo define como sigue: Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. La palabra Trinidad significa Trinidad o tres en uno. Y aunque esta palabra no se encuentra en la Biblia, se va revelando progresivamente a través de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, se nos ha mostrado que existe una pluralidad en Dios. En Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra que utiliza para Dios es Elohim, que es Dios supremo en plural, refiriéndose Dios a sí mismo como un diálogo entre varias personas con los mismos atributos. También hace referencia a esta pluralidad en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Y en el Salmo 110:1, David nos dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Isaías 63, versículo 10 nos dice: Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por el cual él se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. En Mateo 3, 16 y 17 también leemos: Jesús, después de que fue bautizado, subió y luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También en 1 Corintios 12, 4 al 6 se muestra la Trinidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y en 2 Corintios 13, versículo 14 leemos: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En Efesios 4, 4 al 6 leemos: Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y por último, leemos en 1 de Pedro 1:2: Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a todos multiplicados. Judas 1, 20 al 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cada uno de estos pasajes nos revela que Dios es uno, pero a su vez son tres personas con diferente personalidad y funciones.
El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, y el Hijo es el Espíritu Santo, ni Dios Padre, y la misma Biblia nos revela sus diferencias. En Juan 1 del 1 al 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hace distinción entre el Padre y Jesús, mostrando a Dios todopoderoso, creador de todo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Incluso nos muestra que la función de Jesús es ser un abogado que intercede por nosotros, por lo que no son lo mismo. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en este texto muestra que el Espíritu Santo es nuestra guía y consolador. En conclusión, podemos reconocer que hay un solo Dios en tres personas. Cada una de las personas de la Trinidad son plenamente Dios y no tres dioses, pues comparten una sola esencia y la misma naturaleza. Tienen el mismo propósito y están de acuerdo en lo que piensan, como lo describirá la palabra pericoresis, una danza armoniosa en la que interactúan sus integrantes, donde uno gira en torno al otro, entrelazados mutuamente, como si fueran uno solo. Solo hay un Dios verdadero, y no hay nadie como Él.